Él tenía 26 años, llevaba una camisa sin cuello y sus zapatos hacían un ruido como si alguien dejara caer baquetas sobre baldosas. Me senté frente a él en la oficina esquinera de cristal que ayudé a diseñar en 2003, mirando a través de su bronceado falso mientras hablaba de cultura fresca y alineación de impulso. Su nombre era Iker. ¿Su cargo? Vicepresidente de Impulso. No es broma. Mi nombre es Carlos Morales. Tengo 58 años. Vivo en Satélite, Estado de México, y he estado trabajando en logística de mercancías desde que Telmex enviaba discos compactos por correo. Iker se inclinó hacia adelante como si fuera a contarme un secreto. Carlos, ahora estamos orientados al futuro. Es móvil primero, con la vibra por delante, y se trata de construir una colmena sin fricciones. No dije nada, solo miré más allá de él, a la esquina del terreno que ayudé a nivelar, donde había estado con botas y casco antes de que él tuviera edad para conducir. Una nota rápida antes de empezar dijo: ¿Cómo va tu día? ¿Y desde dónde te unes? Recursos Humanos estaba en la sala. Norma. Mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Como si no me miraba, yo no me acordaría. La cubrí todos los jueves durante su lío de custodia hace 2 años. Hice sus informes, sus llamadas, incluso llevé a un cliente a Toluca para una inspección del muelle, pagado de mi bolsillo. Iker sonrió como un hombre que acaba de pisar un rastrillo y aún no lo sabe. Apreciamos tu servicio. Estamos reorganizando el organigrama y necesitamos espacio para frescura estratégica. No lloré. No temblé. El pánico es mala logística. Mantuve mi mano quieta, mi respiración lenta, mi voz plana. ¿Cuál es la indemnización por despido? Norma pasó una página en su portapapeles, en blanco, y murmuró: 2 semanas por año, con un tope de 5 meses. 23 años, dije. Ella asintió, con los ojos fijos en la nada. Me levanté lentamente. Miré a través del cristal el paisaje que impulsé en los primeros días, cuando la empresa estaba en la quiebra y luchando por salir adelante. El arte en las paredes, la piedra angular con nuestro nombre. Mi nombre en ella. La sonrisa de Iker vaciló. ¿Entiendes, verdad? Entiendo, dije. Él quería una escena. No le di nada. Simplemente empaqué mis cosas. Una grapadora de metal. Un pequeño y resistente filodendro que robé de una feria comercial en 2007. Una foto de Diana. Dios, su sonrisa todavía me deja sin aliento. Y un cuaderno negro lleno de contactos de proveedores, trucos para permisos y el celular de cada inspector que alguna vez necesité. Lo metí en mi maletín y lo cerré de golpe. Iker se quedó allí, todavía sonriendo, esperando que me quebrara. No lo hice. Abrí la puerta, asentí una vez y salí. Llegué a la entrada de mi casa justo después de las 4, apagué el motor y me quedé sentado un segundo mientras las rejillas de ventilación soplaban aire frío a la nada. La casa estaba demasiado silenciosa. Diana solía estar esperando adentro con un crucigrama, preguntando si la reunión en la obra se había alargado. Ahora solo estaban el gato y una nevera que jadeaba cada 40 minutos. No entré. Llamé a Héctor desde el coche. Contestó al segundo tono. Carlos, ha pasado un tiempo. No lo suficiente. Necesito que saques el contrato de arrendamiento de la sede. Debería estar archivado bajo puente de piedra inmobiliaria. Estamos iniciando la fase 1. Eso captó su atención. ¿En serio? Nadie ha leído ese contrato desde que murió Metroflog. Ese es el punto. Fui breve. Sin demandas, sin fase de descubrimiento, nada de esas tonterías a cámara lenta. Esto no era por venganza. Era por apalancamiento. Se olvidaron de quién era el dueño del terreno, y yo estaba a punto de recordárselo. Entré, dejé el maletín sobre la encimera y encendí la vieja tableta que Diana usaba para jugar al solitario. Todavía tenía acceso a las cámaras del edificio. Derechos de administrador heredados de los días de la instalación. Nunca me los quitaron. Probablemente nunca se le pasó por la cabeza a nadie. 4º piso, cuadrante noreste. Allí estaba él. Iker con una chaqueta Bummer como si estuviera filmando un comercial de zapatillas,
paseando con un contratista en vaqueros y un casco que todavía tenía una pegatina con el código de barras en el lateral. Iker señaló el muro de carga como si lo estuviera regañando, cortando el aire como si quisiera darle un golpe de karate al hormigón. Hice zoom. El contratista parecía que quería desaparecer. No había señales de permisos de obra, ni planos pegados en la pared, solo habladurías y fanfarronería. Le di a grabar pantalla. Héctor, dije, de vuelta al teléfono. Están tocando la estructura. Suspiró como un hombre que sabía a dónde iba todo esto. ¿Quieres presentar la notificación? Todavía no. Deja que el chico se queme un poco primero. Si es lo suficientemente tonto como para demoler, entonces apretamos el gran botón rojo. ¿Crees que es tan tonto? Lo llama una colmena y planea cápsulas de siesta. ¿Tú qué crees? Héctor se rió una vez. Redactaré la notificación. Abrí el portal de permisos de la ciudad en mi portátil mientras hablábamos. Nada presentado, nada pendiente, nada ni siquiera en revisión previa. Está haciendo esto extraoficialmente, dije. Entonces tienes la sartén por el mango. Yo construí el martillo. Le envié a Héctor las capturas de pantalla y el plano de planta heredado con las rutas de carga marcadas. No preguntó cómo los tenía. Lo sabía. ¿Quieres que avise a la inspección de normativas?, preguntó. No. Mantengámoslo limpio. Quiero que esté en pleno golpe cuando entren. Héctor se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ¿esto se sentirá bien? No, dije, pero será lo correcto. Cerré la tableta y bajé al sótano, pasé por la lavandería hasta el viejo banco de trabajo. Había una caja allí que no había abierto en años. Dentro, copias de seguridad del contrato de arrendamiento, planos del sitio laminados y una impresora de etiquetas medio rota que Iván, de informática, me arregló una vez. Le quité el polvo. El campo de batalla estaba elegido. Ahora solo tenía que esperar. La carpeta del contrato olía a polvo y tinta, las páginas rígidas por años de desuso. Me senté en el borde del banco de trabajo, hojeando las cláusulas, y me transportó atrás, muy atrás, a donde todo esto realmente comenzó. En 2002, la empresa era una bestia diferente. La dirigían dos hermanos, Beto y Leo Barrera. Buenos tipos. No usaban mocasines sin calcetines. Beto se encargaba de las operaciones, Leo llevaba los libros. Estaban sudando la gota gorda en aquel entonces. La crisis de las telecomunicaciones aniquiló a la mitad de su base de clientes, y acababan de meter la pata con una refinanciación de la flota que los dejó con deudas y dos prestamistas respirándoles en la nuca. No dijeron, estamos en la quiebra, pero yo podía verlo en las manchas de café en los tableros de despacho y en la forma en que Leo seguía retrasando la nómina 2 días. Yo tenía dinero, dinero discreto. Mi tío Pepe me lo dejó en un fideicomiso cuando falleció. Había soldado tanques en un astillero durante 40 años y no confiaba en los bancos. Guardaba sus ahorros en lingotes. Lingotes de verdad. Solo me lo contó una vez, justo antes de que el cáncer le quitara la voz. Dijo, tienes cerebro. No compres barcos. Compra tierra. Así que lo hice. Sabía lo que importaba. El sitio que estaban arrendando se encontraba cerca de un importante troncal de fibra óptica, uno de los tendidos originales de la burbuja.com. Gran acceso a la autopista México-Querétaro, suelo estable, sin llanura de inundación y justo a las afueras de la Ciudad de México sin los dolores de cabeza de la zonificación capitalina. Beto y Leo no veían tierra. Veían deuda. Yo vi una oportunidad de apalancamiento. Constituí Puente de Piedra Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable, a través del mismo fideicomiso y les hice una oferta. Compraría la parcela por completo y se la arrendaría de nuevo a la empresa con un contrato de arrendamiento triple neto por 88 años. Eso significaba que ellos se encargarían de los impuestos, el seguro, el mantenimiento, todo. El alquiler aumentaría lentamente, un 3% cada 5 años, pero nunca se verían ahogados. Aceptaron para el final de la semana. No hice un espectáculo de ello. Los cheques iban a un apartado de correos vinculado a la oficina de Héctor. Mantuve la identidad del propietario en secreto, ni siquiera hice poner un letrero.
El trato fue limpio y ellos estaban agradecidos. Durante un tiempo, prosperamos. Unos años más tarde, Beto se retiró a San Miguel de Allende. Leo lo siguió, vendió la empresa a una firma de capital privado de Monterrey que tenía un nombre como de bufete de abogados, pero sin abogados. Solo tipos con camisas tan ajustadas que se les veía el pulso. Primero recortaron las pensiones, luego los días de enfermedad, luego a gente como yo. Lo llamaron racionalización. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los carteles. Revoluciona el muelle. Piensa en grande. Levanta con inteligencia. Trajeron oradores motivacionales que nunca habían gestionado una ruta de envío en enero. Luego contrataron a Iker. No fue el primer tipo de cultura, pero fue el peor. Llegó hablando de oxígeno mental y desatascar jerarquías. Llevaba pantalones de chándal a las reuniones y llamaba a la central de despachos el foso. Ni siquiera se sentaba en un escritorio, tenía una especie de estación de trabajo móvil con ruedas como si fuera demasiado iluminado para los muebles. El verdadero problema no era la actitud. Era que nadie leía el contrato de arrendamiento. Veían el terreno, veían el edificio, veían el largo plazo del arrendamiento y asumían que era suyo para darle forma. No sabían que eran inquilinos en mi terreno. Pagaban como si fuera el alquiler de un kiosco en un centro comercial, débitos automáticos y facturas escaneadas sin que nadie mirara los documentos. Nunca lo pensaron dos veces. Entonces Iker empezó a tocar las paredes. Pensó que podía golpear con un mazo algo que yo había vertido con mis propias manos. ¿Ese muro de carga que quiere abrir con mazos y buenas vibras? Yo mismo aprobé el cronograma de las barras de refuerzo cuando los subcontratistas originales tomaron atajos. Estuve allí con botas y observé el vertido. Ese muro es mío, no suyo. Yo no construí para la galería. No busqué titulares. Construí permanencia. 2 días después, estaba de vuelta en el garaje con el viejo iPad equilibrado en mi banco de trabajo entre un juego de llaves de vaso y una lata de café oxidada llena de pernos de anclaje. Inicié sesión usando un enlace de administrador que debería haber sido desactivado hace años. Por suerte para mí, eran mejores pintando paredes que eliminando accesos. La transmisión comenzó con música electrónica de baile sonando bajo una diapositiva provisional que decía "rompe la caja" en letras rosas y negritas. Luego apareció él, Iker, en un escenario improvisado con una sudadera con capucha y pantalones ajustados, un micrófono de diadema sujeto a su mandíbula como si fuera la estrella del Vive Latino. Hoy se trata de deshacerse de lo viejo, dijo, paseando como un entrenador en el descanso. No más silos, no más dinosaurios de oficina. Estamos creando una colmena, abierta, ágil, viva. Detrás de él, apareció la representación gráfica. Líneas brillantes, colores neón, muebles con forma de signos de interrogación. Pero no estaba mirando los puffs ni los árboles falsos. Tenía la vista fija en el lado este de la diapositiva, donde 2 columnas de carga y un muro de cortante simplemente desaparecían. Ese muro soporta el piso de arriba. El que tiene los racks de servidores. Córtalo, y no solo obtienes un hundimiento, obtienes deriva, deformación. Con el tiempo, todo un piso de bandejas de servidores de maquinaria de precisión comienza a inclinarse como estanterías baratas en una inundación de sótano. A él no le importaba. Siguió hablando. La demolición comienza el próximo martes, dijo Iker con una sonrisa. Y lo haremos juntos, equipo de mazos. Se me revolvió el estómago. No por mi trabajo, eso ya estaba muerto. Por mi edificio. Me aparté del banco y marqué el número. Héctor, dije cuando contestó. Tenemos la intención. ¿Qué está planeando? Va a demoler el muro de cortante bajo la sala de servidores. En vivo. Con el personal. Hubo una pausa. Luego Héctor dijo, ¿quieres el mandato judicial? No. Demasiado educado. Quiero botas, chalecos, pancartas. Quiero que la ciudad hable por mí. ¿Estás seguro? Puso el plan en vídeo. Hagámoslo real. Terminé la llamada, abrí mi portátil y saqué los planos de construcción.
No el juego público, el bueno, los que tenían marcas en rojo del ingeniero original, los que usamos cuando descubrimos por dónde tenía que desviarse el hombre del gas porque el suelo no aguantaría un corte vertical. Superpuse las hojas estructurales con la representación de Iker, marqué las dos columnas que quería eliminar y resalté donde el muro de cortante se cruzaba con la ruta del subpanel. Escribí el correo electrónico de una sentada. Asunto: preocupación urgente de normativa, riesgo de demolición sin permiso. Evidencia adjunta. Adjunté capturas de pantalla de la transmisión, un PDF del contrato de arrendamiento con la cláusula 12C rodeada en rojo y los planos sellados que mostraban lo que realmente estaba enterrado en su utopía de cápsulas de siesta. Martes, 10:02 de la mañana. Un híbrido blanco de la ciudad con el sello municipal se deslizó por la avenida principal y estacionó media llanta sobre el carril de bomberos pintado. El inspector de normativas salió, camisa de botones, portapapeles en mano, gafas de sol puestas. Tenía esa mirada lenta y tranquila que tienen los tipos cuando saben que no necesitan levantar la voz para terminar una discusión. Lo vi todo desde el otro lado de la calle, ya instalado en un reservado de vinilo agrietado en la cafetería con una vista perfecta de la entrada principal. Café amargo frente a mí, vapor subiendo. Sostenía mi teléfono, con el pulgar suspendido sobre el borrador del correo electrónico, el asunto ya escrito, los archivos adjuntos ya cargados. Dentro del edificio, a través de los grandes ventanales, un disjockey ponía SYNTH pop a todo volumen para una multitud de empleados cansados con cascos a juego. Algunos tenían tazas en la mano. La mayoría parecía no haber dormido. Un tipo bostezaba en su codo. Entonces Iker entró en escena, en el centro del escenario, por supuesto, sonriendo de oreja a oreja y sosteniendo un mazo como si fuera un accesorio en un comercial. Se lo entregó a un chico de ventas que reconocí. Daniel, creo, un novato total. El pobre diablo parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Le di a enviar. Un minuto después, el vehículo del jefe de bomberos se detuvo detrás del híbrido. Luces apagadas. Sin prisa. Así es como sabes que van en serio. Sin drama, solo orden. El inspector se movió primero. Entró por la puerta principal sin llamar, desenchufó la mezcladora del disjockey y señaló el panel de interruptores como si le debiera dinero. Iker se congeló a mitad del golpe, con el mazo en alto. Daniel lo sostenía como si quemara. Luego el jefe de bomberos empezó a señalar. Señalización de salida, extintores, ancho de evacuación, rociadores. Luego señaló directamente a la pared la que sostenía el piso. El inspector lo siguió, pasó una página en su portapapeles y sacó un rollo de papel rojo de su bolsillo trasero como un mago sacando un conejo. Un solo movimiento de la cinta adhesiva a través de la puerta. Detener. Orden de trabajo. Se requiere permiso. Modificación estructural. Dentro, Iker gesticulaba enérgicamente, tratando de explicar algo sobre la intención y la realineación de la vibra. El inspector no respondió, solo siguió escribiendo. Bebí un sorbo de mi café. Luego abrí mis archivos de nuevo y arrastré el vídeo que había recortado la noche anterior, con marca de agua, silenciado, un tembloroso vídeo vertical de un diseñador junior que lo había publicado en un canal privado antes de que alguien lo quitara. Iker, con micrófono, hablando de romper los viejos huesos mientras caminaba por el cuarto piso, señalando directamente al muro de cortante como un presentador de concursos. Lo subí a un Gmail desechable y se lo envié a la junta directiva de la empresa. Asunto: responsabilidad de marca, seguridad humana / incumplimiento de contrato. Sin firma, sin pistas, solo el vídeo y una marca de tiempo. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Héctor. La junta está asustada. Quiere una reunión con el propietario. Bien, dije. Organicémosla. ¿Quieres que les diga que eres tú? No, solo di que el propietario envía un representante local. Héctor hizo una pausa. ¿Y quién es el representante? Yo. Por supuesto. ¿Quieres que tenga la documentación lista? Prepara la notificación de 30 días y la exigencia de subsanación. No voy a firmar nada. Vi al inspector salir y hablar con un grupo de becarios con cara de confusión cerca del escenario improvisado. Una de ellas parecía que estaba a punto de llorar.
No me sentí mal. No sentí nada. Ese era el desastre de Iker. Yo solo le puse la linterna encima. Afuera, me levanté y dejé 40 pesos en la mesa por un café que no terminé. Al otro lado de la calle, Iker gritaba en su auricular, agitando los brazos como si estuviera tratando de hacer aterrizar un avión. Nadie lo miraba. Lo único que importaba ahora era ese papel rojo en la puerta. Caminé de regreso a mi coche, tranquilo, firme, sin prisa. Que descubran a quién le estaban alquilando. No tuve que esperar mucho. Para el mediodía, un sedán negro se acercó a la acera frente al edificio. Mateo Toledo salió con un traje que probablemente costaba más que mi primera camioneta. Iker estaba allí balbuceando, pero Mateo ni siquiera lo escuchó, simplemente le dio un toque en el pecho con un dedo, agudo y rápido. Iker se encogió. Cualquier discurso que hubiera ensayado, se vino abajo. Saqué mi teléfono y escribí una línea. ¿Tienes un problema con el edificio? ¿Puedo ayudar? Reservado junto a la ventana. Lo leyó, miró a su alrededor y me vio dentro de la cafetería. Su ceño fruncido fue instantáneo, pero entró. No pidió nada. Simplemente se deslizó en el reservado frente a mí como si el asiento le debiera el alquiler. Ni siquiera se quitó el abrigo. Lo haré simple, dijo. Di tus honorarios de consultoría. Arreglaremos la pared. Despediremos al chico. ¿Hecho? Me recliné. No es la pared. Inclinó la cabeza. Es el incumplimiento, dije. No le gustó esa palabra. Continué. Cláusula 12, sub C. Necesitas consentimiento firmado antes de hacer cambios estructurales. No lo obtuviste. No lo sabíamos, dijo. No es mi problema. Su mandíbula se tensó. ¿Quién eres tú, exactamente? Pagas el alquiler a Puente de Piedra Inmobiliaria. Eso lo hizo dudar. Se enderezó. ¿Cómo conoces ese nombre? Yo soy Puente de Piedra Inmobiliaria. La máquina de expreso detrás del mostrador siseó como si supiera lo que acababa de pasar. Él parpadeó. ¿Tú eres qué? ¿Eres dueño del edificio a través de un fideicomiso? He estado cobrando tu alquiler durante 20 años, dije. Cada cheque escaneado, cada depósito indexado, cada ajuste del índice de precios al consumidor. Eso es un conflicto de intereses, espetó. Me encogí de hombros. Nada en el manual dice que no puedo ser dueño de un terreno comercial. Me miró como si estuviera tratando de ver una trampa. No había ninguna, solo un contrato de arrendamiento. Un contrato largo y aburrido que nadie se molestó en leer. Salvé a esta empresa una vez, dije. ¿Lo pusiste en una diapositiva, recuerdas? Crecimiento del segundo trimestre, recuperación de márgenes, gracias a la revisión de operaciones de Carlos. No habló. Tengo condiciones. Se estremeció como si hubiera dicho rescate. Uno, dije. Declaración pública. El impulso fracasó. No el mercado, no el modelo. Tu empuje cultural. Su boca permaneció cerrada. 2. Pensiones. Restituyes lo que recortaste el otoño pasado. No un fondo de bonificaciones. Pensiones. Sus fosas nasales se ensancharon. 3. Te disculpas por escrito. Y frente al personal. Estás bromeando, dijo, pero sonó sin convicción. Anulo el contrato de arrendamiento bajo la cláusula 12C. Y esa cinta del jefe de bomberos se queda ahí hasta que la comida se pudra en la nevera de la sala de descanso. Miró por la ventana, a la calle, a la pegatina que aún retenía su cambio de imagen del martes. Se levantó. Sin apretón de manos, sin trato, solo el orgullo saliendo sin tener a dónde ir. Lo vi subir al sedán y alejarse, con los nudillos blancos en el volante. Luego saqué mi teléfono, abrí un nuevo mensaje para Héctor y escribí, y preséntalo. Para el miércoles por la mañana, el titular apareció, promesa de la logística se enfrenta al desahucio en su sede tras intento de demolición sin permiso. Las acciones cayeron un 3,7% para el mediodía. A los inversores no les gustan las construcciones sorpresa.
Les gustan los contratos de arrendamiento que siguen siendo contratos y las columnas que no desaparecen. Los canales de Slack dentro de la empresa se silenciaron. Nadie publicaba imágenes animadas, solo abogados pidiendo acceso a carpetas. Viernes. Tribunal, Sala 304 del Juzgado de Naucalpan. Presidido por la jueza Lorena Cortés. Mujer astuta, chaqueta gris, sin joyas, voz como graba en una taza de café. Leyó la cláusula 12C en voz alta, lenta y clara, como si se la estuviera enseñando a niños pequeños. Luego miró al abogado principal de Mateo, un tipo con una corbata demasiado estrecha, y le hizo la pregunta directamente. ¿Inició su cliente la demolición estructural sin un permiso? Él parpadeó. Señoría, hubo un malentendido. Ella lo interrumpió. ¿Era el muro en cuestión de carga? Sí, pero... ¿Se presentaron planos sellados? No, pero nosotros. ¿Se obtuvo el consentimiento del propietario según los términos del contrato? Silencio. Dejó el contrato sobre el estrado como si fuera un menú y dijo, esto no es un malentendido. Es una imprudencia. El abogado intentó cambiar de tema. Señoría, nuestra posición es que el contrato debe interpretarse razonablemente. Ella se inclinó hacia adelante. No necesita ser razonable. Necesita ser claro, y lo es. Mateo no se movió, no se inmutó. Se sentó allí como un hombre que finge que su casa no está en llamas. La jueza Cortés miró a la sala y dijo, concedo al propietario la posesión de la propiedad. Los inquilinos tienen 8 días naturales para desalojar. No se puede reanudar ningún trabajo estructural bajo la ocupación actual. Se levanta la sesión. El mazo apenas hizo ruido, pero el eco resonó con fuerza. Afuera, en el pasillo, Mateo me acorraló junto a las máquinas expendedoras. Su traje parecía marchito. Olía a café de aeropuerto. Estás destruyendo 220 puestos de trabajo, dijo. Lo miré a los ojos. Tú hiciste eso el día que destripaste las pensiones, te burlaste de la experiencia y le entregaste un mazo al departamento de marketing. Estás resentido, dijo. No, simplemente estoy harto. Se acercó más. Apelaremos. Esto no ha terminado. Adelante, dije. Pero esa notificación naranja se queda. Y no voy a firmar ningún permiso para arreglar tu metedura de pata mientras sigáis siendo inquilinos. Abrió la boca, la volvió a cerrar, se fue sin decir otra palabra, con el orgullo cojeando detrás de él. Afuera, estaba gris y ventoso, un viento frío azotaba el edificio como si intentara encontrar una forma de entrar. Me quedé cerca de un equipo de trabajadores temporales que arrojaban los muebles del fracaso a un contenedor. Un tipo levantó un puff e hizo una mueca como si hubiera encontrado algo vivo en él. Otro hizo rodar una pila de cápsulas de siesta tambaleantes por una rampa como si fueran bolos. Entonces una ráfaga de viento atrapó la esquina de uno de esos carteles piensa en grande en letras gigantes y lo arrojó a un charco de lodo junto a la acera. Me quedé allí un segundo, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el papel se empapaba y se arrugaba. El aire olía a cartón mojado y falsas promesas. ¿Bien? Que se pudra todo. La semana siguiente fue un hormiguero bajo una bota. Camiones de mudanza alineados uno tras otro. Trabajadores temporales moviéndose como enfermeros de triaje. Todos moviéndose demasiado rápido pero demasiado tarde. Era pánico empaquetado en cartón. Me mantuve al margen, observando desde el aparcamiento de enfrente o la cafetería de al lado. El equipo de informática sacó los racks de servidores como si llevaran bebés. Un tipo abrazó una unidad central de procesamiento contra su pecho como si fuera un perro al que tuviera que sacrificar. Norma me envió un mensaje de texto al tercer día. Mateo está lanzando carpetas y ensayando discursos en la escalera. Tú ganas. Una parte de mí sonrió. La mayor parte de mí solo se sentía cansada. Entonces llegó la llamada. Número bloqueado. Temprano por la mañana, quizás las 6:40. Casi la dejo pasar. Carlos, dijo la voz, tensa, nerviosa. ¿Quién es? Soy Iván, de informática. El tipo del pelo rapado y la impresora de etiquetas. Me incorporé. Sí, me acuerdo.
¿Qué pasa? Bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. La cosa está mal. No tenemos sincronización completa con la nube. La última copia de seguridad es de antes de la reunión general. Si se llevan los racks antes de que terminemos, los datos de los clientes se pierden. Hablo de demandas, incumplimiento de normativas, todo el lío. ¿Dónde está tu jefe? Escondido en el aparcamiento, dijo. No sé a quién llamar. Yo solo. Pensé que quizás. No terminó. No hacía falta. ¿Qué necesitas?, pregunté. Había una llave de respaldo, externa, etiquetada como archivo de repuesto. La usamos una vez. Creo que era tuya. ¿Es real? Está en la caja fuerte de mi antigua oficina, dije. El código es 2003. Exhaló como si hubiera estado bajo el agua. Gracias. No se lo digas a nadie. Solo salva los datos. Deja que se lleven los racks. Lo haré. Te lo juro. Colgó. No me moví durante un rato. Solo miré al techo, preguntándome cómo habíamos llegado a un punto en el que salvar una empresa significaba llamar a un tipo al que habían echado con una planta y una grapadora. Para el 7º día, la señalización había sido arrancada de la fachada como la piel de una fruta. El vestíbulo parecía una tienda de muebles abandonada, alfombras polvorientas, lámparas desenchufadas, 2 máquinas expendedoras todavía llenas de barritas de granola derretidas por el sol. Vi las cápsulas de siesta anunciadas en Mercado Libre como poco usadas, se deben recoger. Mateo se puso en contacto una vez más, envió a Héctor una nota breve ofreciendo el doble del alquiler por una prórroga de 3 meses. Le dije a Héctor, ¿no? Me preguntó si quería dar una razón. No se trata del alquiler. Pasé con el coche esa noche después de que el último camión se fuera, solo para asegurarme. Luces apagadas, vestíbulo oscuro, silencio dentro. No más palabras de moda en las paredes, no más Iker, solo hormigón y frío. Me acerqué a la piedra angular, presioné mi palma contra ella, todavía sólida, todavía firme. Elegí este sitio por una razón. La línea de fibra, el suelo, la ubicación, pero sobre todo por eso. ¿La tierra? No miente. O aguanta o no. Eso es lo que quiero ahora. Gente que aguante. No presentaciones, no trucos culturales, no cabinas de disjockey en salas de servidores. Me di la vuelta, volví a mi coche y conduje a casa en la oscuridad. No necesité los faros para encontrar el camino. El actuario judicial apareció justo después de las 9, uniforme planchado, actitud tranquila. El oficial principal entró por las puertas delanteras, echó un vistazo al mostrador de recepción vacío y dijo, la propiedad pertenece a Puente de Piedra Inmobiliaria. Hora de desalojar. Los últimos rezagados se arrastraron hacia la salida, cargando cajas, cables enredados y el tipo de silencio que sigue a un correo electrónico de despido. Reconocí quizás a 2 de ellos. No levantaron la vista. Mateo salió el último, con la corbata floja, los ojos pequeños, sin chaqueta. Su pelo parecía revuelto por haber dormido. Se detuvo justo fuera de la puerta y me miró fijamente. ¿Estás contento?, preguntó. No dije. Pero estoy satisfecho. Miró hacia el edificio como si pudiera replicar. Nos has arruinado. No dije. Eso lo hiciste tú cuando pensaste que la cultura podía blandir un mazo. Murmuró algo por lo bajo, luego escupió cerca de la acera. Falló mi zapato por unos 30 centímetros. Hay gente con clase hasta los últimos 3 metros. Se subió al sedán y se fue bajo un cielo bajo que no podía decidirse entre la llovizna y la melancolía. El oficial me entregó las llaves. Todo listo. Eran de latón, cálidas por su palma, pero más pesadas de lo que recordaba. Entré solo. El vestíbulo olía a plástico de embalar y a polvo. Ahora había eco. Cada ruido parecía golpear 3 paredes antes de detenerse. Recorrí el piso, pasé por donde solía estar el ficus falso y pulsé el botón del ascensor hasta el cuarto. Las puertas se abrieron lentamente. Dentro, la iluminación parpadeó una vez como si tampoco se hubiera decidido. Entré en mi antigua oficina, el panel de yeso lleno de agujeros.
Una pared pintada de un triste y moderno gris que no combinaba con nada. El suelo crujía donde habían arrancado la alfombra a medida que Diana eligió años atrás. Detrás de mí, alguien se aclaró la garganta. Era Norma, sosteniendo una diminuta planta de escritorio y un bolso que parecía tener 10 años. Su rostro lo decía todo antes de hablar. «Era tuyo», susurró. Asentí. Parpadeó, sacudió la cabeza. «¿Vas a vender?» No dije. Se lo alquilaré a alguien que respete la estructura. Quizás una organización sin ánimo de lucro. Quizás una escuela de oficios. Soltó una risa corta, aguda y entrecortada, del tipo que la gente hace cuando se da cuenta de que debería haberlo sabido. Se fue sin decir otra palabra. Me quedé junto a la ventana por la que había mirado cuando Iker me dijo que me largara. El aparcamiento estaba en silencio.